Hola hermanos, el día de hoy, 9 de octubre del 2021, es sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 27 del tiempo ordinario. Bueno, ya estamos aquí metidos en este mes de octubre, mes del Santo del Rosario, de las misiones. Bueno, lógicamente el próximo domingo, no mañana, sino el siguiente, vamos a celebrar el DOMUN, el Domingo Mundial de Oración por las Misiones. Bueno, tenemos que seguir apoyando. Padre, pero es que con esto de la pandemia es tan difícil la misión. La misión siempre ha sido difícil. Lo que se ocupa es gente creativa. Y para eso es necesario personas como el santo del que les voy a hablar hoy. Hoy es día de San Luis Beltrán, O sea, que es patrono de Colombia. Y voy a tener que pedirle disculpas a mis hermanos colombianos, pero hoy quiero hablarles de uno de los últimos canonizados antes de la pandemia, John Henry Newman. Acuérdense que Newman fue originalmente anglicano. Miren, él nace en Londres en febrero de 1801. De una familia un poco acomodada, su papá era banquero, él es el mayor de 6 hermanos, ¿verdad? Y vivió en un ambiente de su familia, era así, de la iglesia de Inglaterra, pero no tan comprometida. Lo enviaron a él a estudiar a una excelente escuela, a un excelente colegio, y lo que pasa es que se vino abajo la vida de la familia porque el papá entró en bancarrota, y entonces, pues claro, el problema de las guerras contra Napoleón, ¿verdad? Y todo aquello en Inglaterra hizo caer prácticamente a un montón de bancos, incluido el del papá de John Henry, y entonces, bueno, él vivió una crisis muy grande porque le tocó quedarse ahí en la escuela. De ahí le vendrá el inicio de su proceso de conversión, o sea, conversión a la iglesia más evangélica, más calvinista, llamémosle así, y decide entrar en Oxford. No era tan buen alumno originalmente, va a pasar va a ir progresivamente llegando a ser un excelente teólogo, pero al inicio le costaba un poquitito. Fue ordenado sacerdote dentro de la iglesia anglicana, pues en 1825, ya. Y entró en la vida pastoral, estuvo de vicario en algunas parroquias, se vinculó con el movimiento de Oxford. El movimiento de Oxford originalmente lo que buscaba era identificar, descubrir que la iglesia anglicana tiene sus raíces en la iglesia de los 12 apóstoles. Pero lógico, llega un punto en el que van a cruzarse con la historia de la Iglesia Católica, porque no tienen manera de llegar y de saltarse la época de Enrique VIII así de la nada, ¿verdad? Y entonces él empezó por eso a leer mucho a los padres de la Iglesia, se interesó mucho en San Basilio, por ejemplo, escribió varios opúsculos sobre él, y ahí viene su cambio radical, ¿no? Se va dando cuenta que no es posible lo que sostiene la Iglesia anglicana frente a lo que dice la Iglesia Católica. Y eso que él había llamado al Papa en algún momento anticristo, fíjense. O sea, porque él era de la Low Church, de la iglesia baja, como se llama en Inglaterra, y ya renunció a ello también, renuncia en algún momento a las sociedades bíblicas, se da cuenta que no es por ahí. Y el grupito de personas que iba alrededor de él les pedía que leyeran, de hecho se enfrascaron en la tarea de traducir todos los escritos de los padres de la iglesia que eran conocidos hasta ese momento. Y entonces por eso el trabajo empieza por ahí, ¿no? Bueno, tengo que ir un poquito más rápido, ¿no? Sin duda. Su conversión ocurrió, fue él recibido. Miren, empieza ya el proceso, prácticamente como anglicano, se dice que su último sermón lo predicó en 1843, pero va a ser recibido en la Iglesia Católica un 9 de octubre, un 9 de octubre de 1845. Él va a morir, de hecho, en agosto de 1890, pero fue ordenado sacerdote católico, evidentemente, en 1847, el 1 de junio, y celebrará su primera misa pues allá en 1847. Luego, el Papa León XIII le va a nombrar cardenal en 1879 y así va a morir. Junto, igual, hay otro del mismo movimiento de Oxford, Henry Edward Manning, que también fue nombrado cardenal y que fue también en este mismo camino de la conversión, el paso de la iglesia anglicana a la iglesia católica. Como les decía, fue canonizado en el 2019. Es interesante, ¿no? Yo encomiendo a tantos hermanos que son protestantes, que son evangélicos, y quisiera que siguieran esa ruta, para que volvieran al seno de la iglesia, para que se dieran cuenta. Es imposible, esa ruptura que han creado no rige bajo ninguna circunstancia. La iglesia fundada por Cristo subsiste en la iglesia católica y evidentemente en la iglesia ortodoxa también. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo el libro del profeta Joel, capítulo 4, versículos del 12 al 21.
que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su esplendor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino y de las colinas manarán leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotará un manantial del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. El valle de Josafat. Ok, ese es el lugar que, siguiendo este texto de Joel, se supone que por ahí vendrá el Mesías, dicen los judíos, ¿no? El valle de Josafat, no sé, para que me entiendan, visto desde el Monte de los Olivos, es que no es propiamente un valle, ¿no? Pero es una pequeña colinita que sube a la explanada del templo. Ahí hay una puerta, que es la puerta dorada, que los musulmanes la tienen, acá el canto hierro, le han metido de todo, porque como los judíos dicen que por ahí va a entrar el Mesías, y por eso ese es un cementerio. Ahí la gente ha ido enterrándose a lo largo de los siglos lo más cerca de la puerta, porque en cuanto entre el Mesías, ahí se salva usted. Ahí entra y lo toca ya de una sola vez. Evidente, el canto este de Joel es un reclamo, ¿no? Es un reclamo a confiar en Dios, a esperar en Dios, que Dios hará sentir su voz, que Dios vengará todos los daños que se han hecho a Judá. Bueno, es una manera de hablar, no es una manera de expresarse, linda si lo quieren en el fondo, claro que sí, porque es un canto de esperanza. Ustedes dirán, padre, pero dice que ya no pasarán por ahí los extranjeros. Se refiere a los ejércitos que cruzaban de Egipto hacia Babilonia, de Babilonia hacia Egipto, ¿no? Que hicieron y lo que quisieron con Israel. Por eso en el fondo es esto, ¿no? No es que está rechazando a los que no son, bueno, dicen que por mis apellidos soy de origen judío, bueno, pero digo, eso es otra cosa, ¿no? Pero no sé si me entienden, es a esto a lo que nos hace llevar a reflexionar el profeta Joel. Nos hace ver este canto con una mirada hacia el futuro, pero no con una mirada de dolor, sino con una mirada, insisto, de esperanza. El Evangelio, lindísimo para un sábado, ¿no? Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lindo para un sábado. Acuérdense que los sábados siempre son dedicados a la Virgen Santísima, a nuestra Madre del Cielo. Bueno, lindo. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Claro que sí, pero la Virgen no era vientre de alquiler. Su gran papel es que es una buena discípula, es la perfecta discípula. Ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Mejor modelo no tenemos. Ella encarna la palabra, el verbo toma carne de ella, perfecto, pero no cumplió solamente esa función maternal, sino que su maternidad se prolonga. Fue ella la que le enseñó al niño a orar junto con San José, fue ella la que le enseñó a hablar, la que le enseñó a caminar, es ella, es madre, y le acompañará hasta la cruz y nos sigue acompañando. Así que dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Díganme si es nuestra vocación esa, pues, es esa nuestra vocación. Escuchar la palabra, ser discípulos y ser misioneros. Ser también al mismo tiempo los que la practican. Les invito a hacer oración. Gracias, Señor, porque cuentas con personas pequeñas y humildes, por fijarte y llamar a María, por contar conmigo. Gracias porque jamás avasalles. Propusiste, no impusiste a María la misión de ser madre de Jesús y esperaste su respuesta. También a mí me sugieres una misión y esperas a veces muchos años mi aceptación. Gracias, Señor, porque tú haces posible lo imposible, en María, en mí y en todas las personas que se fían de ti y cumplen tu voluntad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, el Espíritu creador de vida, en el alma y en el cuerpo de María, en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo. Gracias, María, por enseñarnos a preguntar a Dios lo que no entendemos, por fiarte de Él, por ayudarnos a decir contigo y como tú, hágase en mí según tu palabra. Amén. El Señor esté con ustedes
y les bendiga Dios por intercesión de John Henry Newman, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.